Shalom. Que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Segundo Sefer de Crónicas. Capítulo 34. Hemos estado en lo que algunos llaman así de manera moderna, debido a las cosas que se han inventado últimamente en lo que se dice como una montaña rusa. Y a eso que se le llama una montaña rusa es como cuando personas que van a esos lugares eh, de atracción, en donde hay máquinas que uno se sube y te pasean por algún lugar en esos carritos eléctricos. Y a veces esas máquinas, hay alguna de ellas que se le pusieron el nombre así, la montaña rusa. Y aunque no me acuerdo haberme montado en alguna de ellas, eh, eh, tal vez sí, pero no me acuerdo. El punto es que eh, esa montaña rusa se le conoce por ser una atracción de mucha excitación, eh, de nervios, porque subiendo bien alto, y de momento baja y en picada, y de momento sube otra vez, y después baja, y pareciera eh, algo que no tiene una estabilidad normal. Y así hemos venido en los últimos capítulos, de un rey justo a un hijo rebelde, de un hijo rebelde que se vuelve padre. A ese entonces rebelde le sale un hijo que busca la justicia. Y la diferencia, ¿verdad? Eso es lo que marca un poco la diferencia de las tribus del norte, que hubieron muchos padres e hijos que siguieron el mismo camino de, como lo describe la escritura, de haber hecho lo malo ante los ojos del Eterno. Y podríamos hablar, ¿verdad?, de la escritura, y es una de las cosas que yo a veces me quedo sorprendido. Digo, ¿cómo puede ser que en un libro como el que estamos leyendo, la escritura, revelación del Todopoderoso, uno pueda hallar tanto y tantas cosas que uno, por más que uno, como dijo, yo creo que por eso David lo dijo en una ocasión, y todavía no habían sucedido estas cosas. O sea, David cuando vivió fue muchos años antes de la vida de Josías. Y sin embargo, él decía, yo, sí, hay tantas cosas que no puedo enumerarlas. Si comienzo a hablar de ella, nunca terminaría. Y me acuerdo también que eso fue lo que relata uno de los escritores de los evangelios. Dice, si nosotros nos pudiéramos escribir todas las cosas que realmente el Mesías hizo mientras estuvo con nosotros, no habrían libros, no habrían libros en este mundo que pudieran soportar tantas y tantas cosas. Y nada más con esa primera frase de los ojos, ver cómo es que lo describe el escritor, porque los ojos del Eterno están sobre toda la tierra. Entonces, cuando alguien está haciendo algo, lo está haciendo o lo está haciendo bien, o se le describe que en su totalidad de su vida, todo lo que hizo, lo hizo con el deseo y el anhelo de hacer el bien, buscando la presencia del Eterno y buscando hacer su voluntad. Y lo describen como eso, como un hombre o una mujer que hizo lo bueno, lo bueno.
ante los ojos del Eterno, ante aquel a quien todo le vamos a dar cuenta. O hizo lo malo, o hizo lo malo. Y en el video anterior estuvimos hablando de este hombre llamado Manashe. Y traemos varias enseñanzas y entre de ellas es a ser empático y a no estar dando por sentado el final de cada persona. No porque una persona se esté portando hoy en día, actualmente, de una manera mal, perversa, ciego, como lo describe la escritura, que el ciego no sabe dónde va, pues por naturaleza va a hacer cosas erradas. Y ponerle un sello de que no hay, porque eso sería ponerse en el lugar del Eterno. No porque alguien esté enseñando algo escrituralmente, bíblicamente, incorrecto, no significa que el día de mañana pueda que rectificar, arrepentirse y reconocerlo. Y como algunos dicen, para pruebas solamente pellizcarse uno para saber si uno está vivo o no. Entonces, nosotros sabemos que nosotros hemos vivido eso en carne propia. Por lo menos la mayoría de los que hoy en día reconocemos la escritura y no reconocerla como cultura, como tradición, sino como lo que en la misericordia y la gracia del Todopoderoso nos vino ¿a qué? A revelar. Porque esto no proviene de nosotros. Aquí no hay mérito propio. Esto es por la gracia del Todopoderoso. En fin, lo que vamos a estar leyendo hoy también describe o nos ayuda a entender un poco, ¿verdad? La situación en la vida de Manashe, de su hijo Amón, que no lo justifica, pero sí nos ayuda a entender un poco el contexto de las razones, ¿verdad? Y por eso traje como una anécdota, se podría decir así, o un paréntesis de esa parte que utiliza Semidra, se podría decir así, que utiliza algunos de los que dicen ser maestros de la Torah y de la Escritura en Israel, y utilizan eso de que hubo un hombre sumamente justo, y de momento fue y se le reveló Moisés y le preguntó que por qué Manashe había sido tan y tan y tan malo y tan malo. Y si tú hubieses vivido en la época de Manashe, te hubieses levantado la túnica para correr más rápido directamente al pecado. Y, y es lo que sucede, donde comenzamos a juzgar a los demás, sin estar en sus zapatos. Y en lo personal, ¿verdad? A mí me sorprende eso. ¿Cómo puede una persona ponerse a describir a otras personas, a adjudicarle acciones, comportamiento y aún de cómo piensan y todo, y ni tan siquiera viven en ese país, ni tan siquiera han pasado, no saben la manera en la cual se criaron, su trasfondo, su cultura, eh, las cosas buenas o tal vez justas que han hecho en su vida y no conocen nada de esa persona? Por eso yo me acuerdo, por eso es importante estudiar los evangelios y que con la ayuda del Todopoderoso, si es su voluntad, llegaremos hasta ahí. Porque no los haya grabado no significa que esa no sea mi pilar, fuente de estudio, la escritura, toda, incluyendo los evangelios.
levantándose con las palabras del Mesías. Y en una ocasión el Mesías lo empezaron a juzgar así a la ligera. Y hubo un hombre llamado Nicodemo que dijo, ¿acaso nuestra Torá dentro de nuestros parámetros de justicia no dice que no estemos juzgando a una persona sin primero no hablamos y le conocemos? Como que usted automáticamente le pone un sello. De Manashe pasamos a Amón y vimos que solamente 2 años duró su reinado. Y entramos con un niño totalmente inocente, que no tiene ni tan siquiera ejercitado su mente para discernir entre lo que le agrada y no le agrada. Entre que yo me puedo imaginar, yo en lo personal tal vez me equivoco, pero yo me puedo imaginar esos consejeros, esos maestros que son los que capacitaban, instruían a los reyes a aprender muchas cosas, tratando de que Josías se concentrara. Y Josías pensando en qué yo voy a hacer para divertirme y para jugar. ¿Qué yo voy a hacer para cuando me levante hoy? Y tal vez le presentaban algún caso. Yo sé que lo más seguro se lo presentaban a su mamá o a alguien más que tal vez era el backup de él. Y a esa edad, 8 años. 8 años. Pero hay muchas cosas importantísimas que nos ayudan a entender esto. Y yo voy a traer como antesala, ¿verdad? Como antesala voy a traer algo sumamente importante. Porque la vida de Josías no es la vida de cualquiera. Es la vida de un niño que se va a volver grande, se va a volver un joven, se va a volver un hombre, pero cuya existencia y cuyo rol dentro de su vida personal y el reinado que va a tener, los años de reinado que va a tener sobre Jerusalén, fueron profetizados antes de que él naciera. Y eso hace una diferencia porque marca automáticamente los pasos del reloj divino. En uno de los profetas, yo voy a leer el principio y luego lo voy a resumir, pero en uno de los profetas, en el profeta Sofonías, se profetiza de lo que vamos a estar leyendo. Y en mi opinión, Sofonías profetizó esto al principio del reinado de Josías, cuando él todavía no había hecho algo de lo que se había profetizado que él iba a hacer. Todavía no lo había comenzado. Mira lo que dice Sofonías. Y yo llego a esa conclusión por lo relatado en Segunda de Crónicas 34. Dice, palabra de Yhweh que vino a Sofonía, hijo de Cushi, hijo de Gedaliah, hijo de Amaria, hijo de Ezequiel, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. O sea, profetizó en esos días. ¿Qué fue lo que profetizó este profeta? Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Yhweh. Y aquí es una de las cosas que yo creo que ya tenemos y hemos dado por sentado. ¿Qué aprendemos cuando uno entiende los términos y los parámetros de cómo estudiar la escritura?
e entender que las cosas se cogen conforme al contexto. Y cuando aquí habla sobre la faz de la tierra, no se está refiriendo al mundo, se está refiriendo a la tierra de Israel. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos, y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Yahweh. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Yahweh y jurando por Milcom, y a los que se apartan de en pos de Yahweh, y a los que no buscaron a Yahweh ni le consultaron. Y ahí sigue, obviamente, profetizando lo que realmente le iba a pasar a la tierra. Y ahora vamos a leer el capítulo 34, donde comienza relatando la vida de este niño, luego la juventud y luego la adultez. Dice, Ven Shemona, Shenim, Yoshiyah, Bemelchu, Veshleshim, Behad, Shana, Melech, Beyerusalem. Y era de 8 años Yoshía cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Vayazé Hayashar Beenai Yevehei Vayalech Vaderech David Abia Velo Zar Yamim Beishmool. E hizo lo recto, o sea, hizo lo recto. No pensó lo correcto, no imaginó lo correcto, no mandó a los otros a hacer lo correcto solamente, sino él hizo lo correcto ante los ojos de Yahweh, como quien, como y anduvo en los caminos de David, su padre, y no se apartó ni a derecha ni a izquierda. Y es importante porque si nos damos cuenta, David vivió muchos años antes. Pero, como hemos ya hablado anteriormente, cuando alguien hace lo que es correcto, utilizan como modelo a David. Y cuando alguien hacía lo malo, utilizaban como ejemplo mayormente ¿a quién? A Jeroboam. Y habla de los caminos. O sea, los caminos del Todopoderoso en los que anduvo David. ¿Y qué significa esto? Para resumirlo y seguir hacia adelante, que no importando lo que fuese que estuviese haciendo la persona, fuese, por ejemplo, en el caso de David, que David cuando fuese a repartir los botines de la victoria que hubiese tenido, lo hacía bajo el temor del Eterno. Que cuando David iba y le presentaban un caso de justicia, lo juzgaba conforme al temor del Eterno. Cuando David iba a hacer un corbán, un agradecimiento al Todopoderoso, lo hacía conforme y en el temor del Eterno. Y esto es los caminos. Que cualquier acción que tú vayas a hacer en tu vida, sea personal, de trabajo, relación de familia, eh, todos esos caminos que te presenta la vida, hacerlo bajo el temor del Eterno. Porque bueno, sé que nuestra mentalidad no debería estar eso, pero está esa manera a veces de pensar de algunas personas. Una cosa es servirle al Eterno, las cosas de Dios es una cosa y las cosas del mundo es otra.
O sea, es que según la mentalidad y la interpretación de esas personas es que cuando ellos están haciendo cosas de negocio, a lo que ellos llaman, que ellos llaman ese negocio o esa situación que está haciendo, según ellos, eso no tiene relación con lo espiritual, según la mentalidad de ellos, pues en ese momento ellos tienen que actuar como si fuesen un mundano. O sea, no bajo el temor del Eterno, sino que hay que tratar esas cosas como las tratan los del mundo. Y cuando se tratan de las cosas sagradas, lo que ellos consideran sagrado, pues entonces sí hay que hacerlo con las cosas sagradas. Y eso no tiene relación con lo que la Escritura enseña. Por eso se le ordenó en una ocasión a todos los hijos de Israel, debido al error, pecado que cometió una persona, y le dijo, te pondrás ahora en tu ropa estas 4 tzitzit, para que no importa donde tú estés y lo que estés haciendo, te acuerdes de los mandamientos del Eterno, para que los obedezcas, los pongas por obra y no los olvides y ni hierres. Entonces, sigue diciendo, U Beshemona Shanim Lemalhu Hahu Abnu Naar Hel Laderesh Le Elohim David Abiu U Beshishtim Ezre Shana Hahal Letaher Et Yehuda Vejerushalem Min Ha'abomot Ve'ashera Ve'afaslim Ve'ha'amahot Ve'afasalsim Ve'hamashot. Y esto tiene todo el sentido. Como lo vine diciendo al principio, yo me imagino a Josías buscando jugar. Tú eres rey, todo el mundo te va a obedecer. Sí, sí, pero en su mente no tenía la conciencia de lo que significaba tener ese cargo. Y es lógico que el escritor ponga los años y relatando esto para que si hay un lápice de duda de alguien que pudiera cuestionar, porque así somos los hombres, comenzamos a cuestionarlo todo, no tuviese manera alguna de hacerlo. Dice, en el año 8º del reinado de Osías, mientras aún era joven, o sea, ¿qué significa? Que en los 8 años que tenía Josías hasta los 16, fue un año donde tal vez las personas que estaban alrededor de él no lo limitaron, pienso yo, en que él viviera su niñez. Y tal vez había alguien que lo representaba, podría ser, que era el que daba la firma, el que consultaba, el que le enseñaba a él a discernir cómo tenía que juzgar, etcétera, etcétera. Según el criterio y la costumbre que habían ellos entendido. Y dice que cuando tenía 16 años, o sea, en el año 8º de su reinado, 8 más 8, 16, cuando aún era todavía joven, él comenzó, o sea, ahí fue que él comenzó a tener conciencia de lo que era su rol como rey y qué era lo que hacían los reyes debido a lo que el Eterno le ordenaba. Entonces, ¿qué él comenzó? ¿Comenzó a qué? Comenzó a buscar al Elohim de David, su padre. Comenzó a buscar las cronologías de David. ¿Cuál era? ¿Cómo David temía a su Elohim? Porque ese es mi Elohim.
ese Elohim es el que me puso aquí y ese es el que yo le voy a servir, al Elohim de David. No al Dios que mi padre tenía, Amón, a ese no. Porque ese se olvidó del Elohim que lo puso ahí. Ese se puso un Dios él, sino al de David. Y a los 12 años de su reinado, comenzó a qué? A limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares y de las imágenes de Asherah y de las de las esculturas y de las imágenes de fundición. O sea, a los 8 años, niño, hasta los 16 comenzó a buscar a quién, al Elohim de David. Y 4 años después comenzó a accionar. Y eso es lo que a veces nosotros pasamos por alto como la vida del creyente, por ignorancia, por las razones que sean. Porque no es lo mismo que tú comiences a servirle al Todopoderoso y comiences a hablarle a todo el mundo del amor del Eterno, del amor de Dios, revelado en el Mesías Yeshua. Que tú digas, mira, el amor de Dios se me ha revelado a mí, siento esa paz, mis pecados han sido perdonados, esta es la salvación, eso sí. Pero que de primera tú digas, oye, yo he sido llamado para llevar y la enseñanza del Evangelio cuando no lo entiendes, cuando crees que lo entiendes, porque uno cree que lo entiende, uno entiende un pedacito y cree que entiende todo y es normal. Por eso es importante, ¿verdad? Que uno reconozca y diga, oye, mira, esto es como cuando tú entras por primera vez a un lugar de trabajo. Tú comienzas a aprender del que te ponen al lado para que te diga cómo es el procedimiento. Y con el tiempo tú vas aprendiendo más. Y vas entendiendo más conforme al interés que tú le pongas. Y el Evangelio, parecido, uno va aprendiendo de aquellos que te llevaron la palabra y luego, conforme a la voluntad del Eterno, Él te va revelando, te va revelando. Entonces tú vas entendiendo y eso es lo que se le comienza a llamar madurez. Cuando empiezas tú a ejercitarte y después que te ejercitas, que ya tú consideras que estás, pues entonces ahí tú puedes decir, ya yo no creo en este evangelio solamente por lo que me dijeron, sino por la revelación y la madurez que el Todopoderoso en su misericordia me ha dado. Y cuando decimos madurez, cada quien tiene su nivel de madurez. El punto es que llega el momento en donde hemos visto muchos casos donde personas por X y razón salen de un mundo de oscuridad, les amanece la luz del Evangelio y al otro día hacen una campaña evangelística por todo lugar y como fueron famosos, pues obviamente todo el mundo lo quiere ver, todo el mundo quiere escuchar lo que ya saben o quieren escuchar lo trágico que le fue la vida a esas personas, porque como eso es lo que tienen para dar, pues eso es lo que dan. Hablar de lo malo que verán y de cómo Dios lo ha salvado. Y eso a veces causa un efecto en ciertas personas. Lo que quiero decir es que conforme al término bíblico, hay que prepararse, hay que estudiar, hay que meditar, hay que saber, hay que tener ejercitado ese entendimiento para uno no solamente vivirlo, sino vivirlo con la aplicación correcta y poder transmitirlo a otras personas de manera correcta. Porque a veces por ignorancia o por lo que fuese, comenzamos a transmitir algo errado hacia los demás. Y eso a veces yo, ¿verdad? Un compañero de trabajo a veces me habla sobre esas cositas. Me dice, oye, ¿verdad que hay muchas cosas en la Biblia que no están, o sea, que muchas cosas que la gente dice que no están en la Biblia? Y me dice, mira, como esa.
ayúdate y Dios te ayudará, algo así. O- Entonces, hay personas que creen que realmente eso está en la Escritura. Y son cosas sencillas, son cosas simples. Pero lo triste es que cuando llega el punto que por la ignorancia comienzan a creer otras cosas que sí son importantes, las comienzan a repetir y a darlas por sentado. Y cuando tú los confrontas con lo que está escrito y les enseñas que eso no está ahí y que eso no es lo que enseña la Escritura, que la Escritura enseña otra cosa totalmente diferente, pues como están muchos tan convencidos de eso, comienzan a tildar que tú eres el que está mal. Y no hay manera de que los puedas hacer ver a menos que el Eterno lo haga. Y este proceso de evolución, si se podría llamar así, fue la que tuvo este rey llamado Josías. Josías, a los 8 años, niño, 8 años, comenzó a entender cuál era su rol. A los 16 voy a profundizar, no en la escritura, porque eso lo vamos a ver más adelante, no en la escritura, porque eso es lo interesante, como el llamado del Eterno es sobrenatural. O sea, el Eterno no tiene que hacerte un erudito en la escritura, en la Torah, para que tú le sirvas de todo corazón. Por eso siempre hemos dicho, cada quien tiene su nivel de llamado, de espiritualidad, de búsqueda, pero todos somos un cuerpo y todos somos llamados a la misma obediencia, a los mismos mandamientos. No es que tú puedes cumplir 2 mandamientos y yo tengo que cumplir 10. No. Hay 10 mandamientos y los 10 mandamientos son para ti, para mí. Cada quien los obedece conforme al nivel y la madurez que tiene. O sea, pero si ya el Todopoderoso hace algo de que me dice a mí, vete y haz algo, pues fue a mí que me lo dijo, no fue a todos. Creo que el mensaje se está entendiendo. El punto es que después de 12 años, o sea, cuando ya tenía 20, pasó 4 años. Creo que fue Shaul que estuvo casi 11 o 13 años eh, aprendiendo y estudiando. Una persona que ya conocía muchas cosas. Aprendiendo y estudiando. Entonces, a los 20 años comenzó a accionar. Accionar. Empezó a aprender que al Elohim de David, de su padre, al cual él está buscando, al cual él está anhelando conocer, al cual él está anhelando no solamente conocerlo, sino conocerlo para obedecerle. A ese Elohim al cual él está en esa búsqueda de quiero conocerte, quiero servirte, quiero agradarte, pues a ese Elohim él viene y se empieza a dar cuenta que a ese Elohim hay que servirle de todo corazón y que la idolatría no le agrada. Que el servirle a otros dioses no le agrada. ¿Y qué comienza a él? A eliminarlos, a derribarlos. Comienza él a decir, esto no le agrada al Elohim al cual yo le sirvo, para afuera. Y esa humildad a mí me impresiona. La humildad de Josías a mí me impresiona a tal punto que yo solo digo al Todopoderoso, Padre, ayúdame a vivir conforme a tu palabra. Manténme limpio e íntegro y con la humildad de que si yo estoy errado en algo, revélamelo y dame la humildad y el valor para reconocerlo, superarlo y comenzar a hacer tu voluntad. Porque como hemos dicho, cada quien no puede juzgar al otro porque estar en los zapatos de otra persona. Imagínense que alguien le diga a sus hijos desde que nacen que uno es malo, que uno es malo. Mira, ese que está ahí es malo, ese hombre no te le acerques, ese hombre es lo más malo del mundo.
ese hombre es malo, ese hombre es malo. Y da la casualidad que de momento ese niño y esa niña que toda la vida han crecido pensando que ese hombre es malo, de momento se quedan a mitad de camino. El carro los deja. Y ese hombre al cual ellos piensan que es lo más malo del mundo se acerca para ayudarles. Lo más seguro van a salir corriendo o se van a poner en una actitud de defensa y lo van a atacar, pero no se van a dejar ayudar. Y eso a nosotros nos ayuda a entender que cuando alguien está rechazando lo que está escrito, tenemos que entender es que toda la vida le han enseñado que eso es malo. Y como más suave le han dicho que eso no es para ellos. Pero en general, es que, es que si tú haces eso, estás menospreciando al Mesías. Y eso es algo que no es negociable. O sea, negar al Mesías Yeshua, eso no es negociable. Entonces, como eso es la prioridad y lo más importante en la vida de uno, pues el que te digan, si comienzas a practicar esto, que aunque en toda la escritura enseña que ese mandamiento es vida, que es lo que le agrada a Dios, que es lo que los que desobedecieron eh, fueron disciplinados por el Eterno, y que de momento te digan a ti y que eso es malo toda tu vida, el que alguien te quiera tratar de meter eso en tu mente, de que eso no era malo, que la película no fue como te la contaron, eso solamente va a venir por revelación divina. Y hemos traído muchos ejemplos, ¿verdad? Y anécdotas y testimonios creo que todos nosotros tenemos, donde en un momento de nuestra vida éramos de esos, de los que defendíamos a muerte el dogma y el cuento que nos dijeron toda una vida. Relacionado a este tema, al tema que estamos hablando de lo que es conocer al Todopoderoso y querer obedecerle conforme a su voluntad. No estamos hablando aquí ni de salvación, ni de perdición, ni de que unos son hijos y los otros no son hijos. No estamos hablando de eso porque yo sé, como yo también pasé por ese proceso, yo sé que eso es a veces lo primero que viene a la mente de los que todavía no han llegado al verso que vamos a llegar. Que piensan que todavía, ¿sabe? Que decirle, oye, esto es un mandamiento bíblico y tú estás diciendo que no y lo estás desobedeciendo porque toda la vida te enseñaron a que, no. Pues está bien, pero date el tiempo con la humildad y pide al Todopoderoso dirección. Porque eso fue lo que hizo Josías. Y nos da una cátedra de lo que es ser humilde, a pesar de que era rey. Dice, Veyantaxu lifnu lefani et misbehod habaelim be'ahamanim be'amashot shavar be'adek Vayasek al y derribaron delante de él todos los altares de los Baales y los altares de incienso que estaban en los altos puestos, y los hizo pedazos, y las imágenes de Asherah y las esculturas y las estatuas de fundición las despedazó y las hizo polvo y las esparció sobre Penei ha-Kabrim, por encima, delante de los sepulcros,
Hasbeahim lahem, de los sepulcros de aquellos que eran los que sacrificaban en ellos. Beatzmot, Kohanim, Sharef, al Misbeachatim, Betaher, et Yahudá, et Jerusalén. Y los quemó sobre los altares, y limpió a Yahudá y a Jerusalén. Ubeir Menashe, Beefraín, Beshimón, Beat Neftali, Behar, Betihem, Zabib. Y limpió también las ciudades de Manashe, de Efraín, de Shimón y hasta las de Neftali y los lugares desolados alrededor. Todo alrededor, todo lo que él tenía dominio fue. Y no fue que mandó, él fue con todos ellos a ver, obviamente como estaba profetizado, el ver y el ordenar lo que iban a hacer en cada uno de esos lugares. Bellanatex et Amisbehot et Asherim Behafalsim Fasalim Ketat Lehadek Behol Ahamonim Geda Behol Haeretz Yisrael Vayashev le Jerusalem. Y cuando hubo derribado los altares de Asherah y las imágenes, destrozó hasta reducirlas a polvo y todos los lugares en donde quemaban los inciensos de aroma, y los hizo pedazos en toda la tierra de Israel. Vayashev le Jerusalén. Y luego se volvió a Jerusalén. Beshenet, Shemona, Ezra, Lemalchut, Letaher, Haaretz, Ha'abait, Shalach, et Shafan, ben Aksariyah, Ve'iyad, Me'aihu, Zar, Ha'ir, Ve'at, Joab, ben Joachotz, Ve'amashir, Lehazak, et Beit Yovehei, Elohei. Y en el año 18 de su reinado, o sea, tenía 24 años, y de haber limpiado la tierra de la casa, envió a Shafán, al hijo de Azaliah, y a Amasía, el gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, el canciller, para preparar la casa de Yovehei, su Elohim. Vayavo al Halkiah, Hakol Hagadol, Veyatnu et Hakesef, Amunubá, Beit Elohim Asher Azvu, Haleviim, Shemur, Hasef, Miyad Manashe, Efraim, Mikol, Zarit, Yisrael, Yemaljo, Yemikol, Yehudá, Benjamín, Vayashbi, Jerusalén. Y vinieron Hilcía, el sumo sacerdote, y le dieron el dinero que habían sido traído de la casa hacia la casa de Elohim, la cual habían recogido los levitas que guardaban el umbral por mano de Manashe, de Efraín y de todos los que quedaban en Israel, y de todo Judá y Benjamín, y de los habitantes de Jerusalén. Veyatnu al Yad, Azza, Hamelachá, a Mufkadim, Bebait Yovehei, Vayatnu Oto
Azza, Hamelha Asher, Adzim, Bebeit Yovehei, Levadok, U Lehasak Habait. Y le entregaron todo el dinero en manos a los que hacían los trabajos en la casa de Yovehei y daban a los que hacían la obra, los cuales trabajaban en la casa de Yovehei para reparar y para reforzar la casa. Beyatnu Leharshim u Lebanim Liknod Abani Mehaseb Be'adzim Lemahaborot u Lekarot et Habatim et Ha-ish Hatu Malhi Yehuda. Y daban a los carpinteros y a los albañiles la compra de las piedras, de las canteras, de las maderas, para los travesaños y para hacer las vigas en las casas que habían destruido los reyes de Yehudá. Lo interesante de todo esto es la estrategia que utiliza Josías, la cual nos demuestra a nosotros, por lo menos a mí, me enseña claramente que lo que uno tiene que trabajar primeramente es en uno, en purificarte a ti, en ser diligente, en hacer que todo tu ser anhele y desee servirle al Todopoderoso. Él primero trató de limpiar ¿a quién? Todos los lugares alrededor, a la gente, sacarle toda la idolatría que tenían en sus casas, todas esas cosas, para después ¿qué? Para después bregar en la casa del Eterno. Y pareciera algo como que contradictorio. Oye, no, si la prioridad es la casa del Todopoderoso, el lugar donde todo el mundo va a consagrarse. Pero cuando uno lo ve de otro punto de vista, uno dice, tiene todo el sentido. Porque ¿de qué vale que la casa del Eterno estuviese reparada? Estuviesen todos los Kohanim allí, estuviesen todos los levitas, estuviese reparada todo eso, y el pueblo estuviese como aparece, si no me equivoco, en Jeremías, en donde el Todopoderoso le dice al pueblo de Israel, por medio de Jeremías, le dice, en los días de Josías, ¿sabes? Que no es algo que estemos sacando del contexto. En los días de Josías, le dice, voy a traer juicios sobre este pueblo, porque Israel pecó contra mí, pero la rebelde Judá lo vio y tampoco se quiso volver a mí, sino que se volvió a mí fingidamente. Fingidamente. ¿Y de qué vale que una persona esté en un estado de degradación y vaya y crea que por ir al Mishkan, al templo, y que esto fue uno de las cosas que el Eterno le reclamó al pueblo de Israel, que más le reclamó, que mucha gente se apoya de eso para decir que el Todopoderoso no acepta, ya no quiere sacrificios, ya no quiere ofrendas, ya no quiere que le guardes las fiestas. Mira lo que dice aquí en Isaías. Creo que es en Isaías que lo dice. Tus fiestas y tus Shabbatot son una abominación para mí, ya no los acepto más. Y
Y se apoyan de eso, obviamente totalmente fuera de todo el contexto, para traerlo a su aplicación actual y justificarse de que ya no hay que hacerlo porque al Eterno no le agrada. Pero lo lógico, el sentido común de cualquier ser humano simple, con la humildad de reconocer lo que está escrito en la realidad y no lo que nos queramos apoyar para tratar de defender lo indefendible. Es decir, si realmente eso fue real, que el Eterno ya no quería más sacrificio, ya no quería más nada de eso, ¿por qué años después, nada más, no vamos a hablar en los tiempos del Mesías, que ya estaba todo establecido otra vez y lo hacían otra vez, no, años después, en el tiempo donde regresan del Mishkan, del exilio, viene un hombre llamado Nehemías y otro llamado Ezra y comienzan a restablecer todo, a hacer los sacrificios. Y a Zacarías y a todos esos profetas se les ordena. En una ocasión se le dice al profeta Zacarías, creo que le dicen, ustedes suban a los montes, recojan todo eso y comiencen a restaurar mi casa porque ustedes se han olvidado de mi casa por estar en sus negocios. Y por eso es que la lluvia no les da cuando ustedes quieren ni nada de esas cosas porque yo los estoy disciplinando. Y se dice que todo eso fue aceptado ante el Todopoderoso porque fue ordenado por Él para que restablecieran todo. Las festividades, los Shabbatot, luna nueva, todas esas cosas. Entonces, si no le agradaba y no las iba a aceptar más, ¿por qué después las aceptaban? Porque el meollo del asunto no era las festividades, porque si el Eterno mismo las dio, ¿cómo va a decir después que son abominación para Él? No. Abominación para Él no eran las festividades, sino eran aquellos que se creían que por ir a las festividades, por guardar el Shabbat, por hacer todas esas cosas, ya eran pueblo consagrado y santificado al Eterno, aunque su vida personal fuese un desastre. Aunque fuesen ellos y sacrificaban a otros dioses, ellos decían, no, lo importante es cumplir con el mandamiento que Dios nos dio que guardáramos Sukkot, que tampoco lo hacían, ¿verdad? Pero ni los Shabbatot de cada 7 años, que por eso fue otra de las cosas que se amonestaron, pero hoy es Yom Kippur, vamos a arrodillarnos y a pedir perdón y a afligir nuestro cuerpo para que nuestros pecados sean perdonados. Pero luego venían y se levantaban y veían al prójimo en necesidad y no lo ayudaban. A que les debía cierta cantidad de dinero y le quitaban todo, los esclavizaban y todo. Y por eso esa hipocresía es lo que el Eterno le dice. Y siempre hemos traído el ejemplo claramente. O sea, nosotros hoy en día cogemos y compramos un regalo, X, el que sea, y se lo llevamos a nuestra esposa y le decimos, toma mi amor, como tengo por costumbre todos estos días, ¿verdad? Supongamos que sea un día específico que alguien ahí diga, oye, todos los 5, por ejemplo, todos los 5 o todos los 7 o todos los 9 o todos los 14, que el día que sea de cada mes, yo le voy a llevar un regalo a mi esposa. Y uno va allí y le lleve regalos a su esposa. Y su esposa cada vez que vea el regalo, ¿qué va a hacer? Se va a alegrar, va a decir, gracias, mi amor, por regalarme esto, está lindo, está bello, este es el que yo quería, whatever lo que fuese. Pero luego, su esposa se entera de que usted está con Villega y tú el que llega. Y que usted a espaldas de ella habla mal de ella, se pone a hablar y a coquetear con otras mujeres, a decirle a otras mujeres lo mal que te va, cuando realmente no es verdad. Y entonces pues se entera de todas esas pocas vergüenzas que tú estás haciendo. Y llega el día ese en el que usted le va a dar, le lleva el regalo totalmente y va y le lleva el regalo. Y le dices, tú eres el amor de mi vida. ¿Qué su esposa le va a decir? Coge ese regalo y no quiero ni ese, ni quiero que me vuelvas a traer un regalo más.
para mí eso es abominable. Que tú me vengas a traer regalos a mí todos estos días en los cuales me traes regalos cuando tu relación conmigo no es sincera, no es honesta, no es de santidad, no es genuina. Y eso es lo que lamentablemente sucedió. Y por eso Oseas dice, a esto hay que hacerlo trabajando el interior primero del pueblo. Y luego, entonces, cuando vayan al Mishkan, ya van a estar santificados, ya van a estar... ¿Para qué? Para que la ira del Eterno no sea sobre nosotros. Y eso es lo que yo siempre a veces le digo a algunas personas que culturalmente nos han enseñado así. Por eso digo, no es que los juzgue, sino que yo le trato de decir para que abra un poco el entendimiento. No es que los esté juzgando porque sé que nos han criado así. Y llega el punto donde piensan y creen que porque fulano o fulana se estén congregando, significa que eso va a ser algo mágico en sus vidas. Algo en lo cual, no importando su vida, como sea su vida, fuera de esas cuatro paredes donde cantan, aplauden, alaban, no importa, para ellos es nada más el que vayan los días que ya están asignados en ese lugar para que se reúnan, ya con eso dicen, este está convertido, este es un siervo del Señor. Y no es así. ¿Cuántos Kohanim, sacerdotes que vivían en el Mishkan, en la casa del templo del Todopoderoso, asignados para una función de santidad, vivían de manera perversa? ¿Cuántos? Muchos, según lo relatado. Así que analicemos y veámonos, porque yo lo que les digo es, no, o sea, no te preocupes si va y se reúne o no se reúne. Preocúpate cuando su vida, cuando a la hora de él tomar una decisión, cualquiera que sea, la tome erradamente sin temor al Señor. Cuando, por menos ejemplo, cuando él decida qué música voy a escuchar y tú digas, oye, la música que está escuchando es una música de santidad, que alaba al Eterno. Está bien. Oye, cuando me trata a mí como madre, el hijo siendo hijo, o como padre, él siendo hijo del padre, oye, me trata con respeto, con honestidad. Busca honrarme, busca honrar a sus abuelos. Eh, Sus amistades son un núcleo en donde él es un influencer, si se pudiera utilizar la palabra moderna. Él es un influenciador a los demás a que vivan conforme a la voluntad del Eterno. Es una persona que da testimonio. Ahí tú preocúpate cuando él no está haciendo nada de eso. Pero si va y se reúne con ciertas personas y su vida no está reflejando eso, tienes que preocuparte. No descanses en que porque está yendo a un lugar a escuchar, porque lo que te está demostrando ahí es que está yendo a un lugar por compromiso, porque lo está obligando en pocas palabras, pero en sí él no está ahí, su mente no está ahí, su corazón no está ahí. Y por eso es importante nosotros reconocer al Todopoderoso. Y como yo he hablado en varias ocasiones, ¿verdad? Sobre un poquito de mi testimonio, yo comencé a servir al Todopoderoso y a decir que estaba enamorado de Él en mi casa, en el lugar donde vivía en ese momento, leyendo la Escritura, estudiando la palabra. No porque iba y me reunía en un sitio. Pero cada quien tiene su experiencia, ¿verdad? Hay gente que va a esos lugares y basado en la experiencia que tienen en esos lugares, ellos deciden y toman la iniciativa. Pero el punto es que permanezcan. No que sea un día o 2 días de emoción, sino que permanezcan haciendo su voluntad. Y eso es lo que quería Yoshía. Yoshía quería que permanecieran en su voluntad.
En la próxima ocasión vamos a estar hablando de cómo esa humildad y ese anhelo y esa búsqueda de Yoshía trajo un efecto impresionante de frutos, no solamente para él, sino para todo Israel, que marcó una época, se podría decir así, de consagración al Eterno y de permanencia sobre algo que se había olvidado. Shalom, Ubrajá, Lecolán, paz y bendiciones a todos. Ay, tate.